Hola, en este video vamos a hablar sobre IP pública y privada. Es un concepto muy interesante, pero básico de AWS. En la actualidad existen dos tipos de IP que dominan las redes, el IPv4 y el IPv6. El IPv4 es lo más común en la actualidad, es lo que abunda en las redes. Básicamente son 4 números separados por 3 puntos y la IPv6 es menos común y es una combinación muy larga de números y letras. En este curso vamos a hablar sobre IPv4 y tienes que saber que AWS ya soporta IPv6. Pero IPv6 es más para el Internet de las cosas y básicamente resuelve muchos problemas, pero para nosotros en este momento no es importante. Así que vamos a hablar solo de IPv4. Bueno, para seguir hablando un poquito de IPv4, IPv4 permite más de 3.7 millones de direcciones diferentes en el espacio público, o sea, en el Internet. Y su formato está más o menos así, como dice acá abajo. Son 4 grupos de números que van desde el 0 al 255, separado por puntos. Bueno, ahora hablemos de los conceptos de IP pública y IP privada. Y recuerda, siempre vamos a estar hablando de IPv4. Las redes tienen un IP privado para comunicarse entre sí. Cuando tú tienes una red, por ejemplo, tu red doméstica, que se está pegando a un router y este router sale a internet, para poder comunicarse entre las PCs, cada PC de tu red doméstica obtiene un IP y ese IP tiene un rango, o sea, es de un número a otro y ese normalmente se llama IP privado, o sea, es un IP local. En AWS el IP privado trabaja más o menos igual. Dentro de tus VPCs, todas las instancias que tengas ahí adentro tienen un número muy similar y ese número es un IP privado y no puedes acceder a esa instancia por ese IP. Por ejemplo, si vemos acá abajo en esta imagen podemos ver que las compañías tienen redes privadas y se supone que no puedes acceder a las PCs de esa red privada desde una red fuera de ella. Y las IP públicas, por su parte, ellas sí pueden ser accedidas desde cualquier sitio porque su IP es pública. O sea, su IP está creada para poder ser accedida. Cuando tú colocas un URL dentro de un navegador, este navegador lo que hace es buscar a qué IP se tienen que conectar. En la base de lo que hace es eso. Pasa por muchos dispositivos, va por la red buscando hasta conseguir el sitio correcto y así poder devolverte una página web. Entonces tenemos que existe una IP privada, solo se va a poder acceder a ella desde la red privada, y una IP pública que permite acceder a tus instancias desde algún otro sitio fuera de la red privada. Hablemos de las diferencias fundamentales entre IP privada y IP pública. La IP pública puede ser identificada en la red. O sea, una IP pública puede ser accedida desde cualquier sitio en Internet. La IP pública debe ser única en toda la web. Es decir, dos máquinas no pueden tener la misma IP. Y esta IP puede ser geolocalizada fácilmente. En cambio, las IP privadas significan que una máquina solo puede ser identificada con el IP dentro de su propia red privada. Es decir, la IP debe ser única en su red privada. Pero dos redes diferentes pueden tener la misma IP. Es decir, si tienes dos VPCs, si una empresa tiene una VPC con el mismo rango de IP que tú usas en la tuya, pueden repetirse porque son redes aisladas. Las máquinas se conectan a la internet usando una puerta internet o un proxy. Necesitan una máquina que les sirva como proxy para poder acceder a internet. Ahora vamos a hablar sobre IP elástica. IP elástica es un concepto que tiene AWS. Estas IP elásticas son unas IP fijas. Es una IP que tú reservas para ti. ¿Por qué necesitas reservar una IP elástica? Lo que pasa es que las instancias de AWS, es decir, los EC2, cuando se apagan y se vuelven a encender, pierden su IP pública. Es decir, su IP pública es dinámica. Cada vez que la apagas, la pierdes. Entonces, si por algún motivo tú necesitas que tu IP sea fija, entonces tienes que alquilar una IP elástica y añadirla a tu instancia. Entonces, tenemos como punto importante que todas las instancias al apagarse pueden perder su IP pública. Y si necesitas una IP fija para tus instancias y que ésta sea pública, tienes que alquilar una IP elástica.
Una IP elástica es una IPv4 y la puedes alquilar y la puedes retener todo el tiempo que quieras, y si está junto a una instancia no te cobran, pero si la tienes reservada y no la tienes puesta en ninguna instancia te cobra un pequeño monto. Otra de las características es que puedas juntarla solo a una instancia a la vez. Con una IP elástica puedes enmascarar las fallas de un software en una instancia, es decir, si tu software falla, sacas la IP y se la pegas a otra instancia donde esté el mismo software pero funcionando, o una versión anterior o una versión nueva reparada, y frente a los clientes, frente al usuario consumidor de tu servicio, no ha pasado nada. Al inicio solo puedes tener 5 IP elásticas por cuenta. Tú puedes pedirle a Amazon que te aumente este número. Y en general se dice que es mejor no usar IP elástica, que hay otros mecanismos para poder fijar o poder acceder a IPs. Este es simplemente una buena práctica. O sea, la buena práctica dice que es mejor evitar el uso de IPs elásticas. Bueno, vamos a ver la diferencia entre IP pública y privada en AWS. Por defecto, las instancias de EC2 vienen con dos IPs, IP privada y IP pública. La IP privada sirve para la red interna y la IP pública sirve para Internet. Esto es por defecto en la VPC, por defecto que nos crea Amazon. Tú puedes crear VPCs que no tengan esto por defecto. Por ejemplo, que puedas tener tu IP privada para la conexión interna, pero no tengas IP pública. Puedes gestionar esto a la hora de crear VPCs. Todo depende de tu arquitectura, de lo que hayas pensado, porque obviamente dentro de una red puedes tener objetos que necesiten ser accedidas desde Internet, pero también puedes tener pequeños componentes que sean solo de tu red, que solo sea para consumo interno. Cuando se intenta entrar por SSH dentro de las máquinas de EC2, no podemos usar la IP privada, porque no estamos en la misma red. Solo puedes usar la IP pública. Y recuerda, si tu máquina se detiene y vuelve a iniciar, es posible que haya perdido la IP pública.